El sábado pasado, a las 6:15 de la mañana, un vecino llamó a mi puerta para avisarme de que había visto a mi coche aparcado frente al Hotel Bahía, a 15 minutos de aquí. El problema es que yo estaba en mi casa, en pijama, y mi coche, según yo, aparcado en el garaje. Bajé corriendo y, efectivamente, el hueco estaba vacío. Ni robo, ni broma de mal gusto, las cámaras del garaje mostraban cómo, 3 horas antes, Laura, mi mujer, salía conduciendo. Sin prisas, sin esconderse. Y lo que me dejó clavado en el sitio fue que, en el asiento del copiloto, iba un hombre. No un amigo mío, no alguien de la familia. Un desconocido. Esa mañana no pensé en infidelidad. Pensé en cualquier otra cosa, un problema, un favor, una emergencia. Pero el vecino, antes de irse, me soltó la frase que me encendió todas las alarmas. No sé si te interesa, pero cuando aparcaron, se besaron. Mi día empezó con ese nudo en el estómago que no se va ni con café ni con aire fresco. Y con una única pregunta, ¿qué coño estaba haciendo mi mujer en un hotel a escondidas, a las 3 de la madrugada, con otro hombre? No soy de actuar en caliente, pero aquella mañana sentí que si me quedaba en casa me iba a volver loco repasando una y otra vez la imagen de mi coche frente al hotel. Me vestí rápido, cogí las llaves de repuesto y me fui directo al Bahía. Aparqué en una calle lateral y me quedé dentro del coche observando la entrada. El hotel es de esos que no llaman la atención, con una fachada limpia pero sin lujos, un sitio al que va gente que quiere estar tranquila y sin demasiadas preguntas. Entré fingiendo que tenía una reserva y pedí en recepción si podía adelantar el check-in. Mientras la recepcionista comprobaba en el ordenador, miré de reojo la pantalla que tenía enfrente y busqué el apellido de mi mujer. No estaba. Pensé que tal vez había usado otro nombre, así que solté que me habían dicho que estaba aquí una amiga y que quería dejarle algo en recepción. La chica me preguntó el nombre de la persona y, cuando lo dije, me pidió que esperara un momento. Fingí mirar el móvil, pero en realidad trataba de escuchar lo que decía por el teléfono. No mencionó mi nombre, solo dijo sí, está aquí abajo preguntando por ti. Un minuto después, la recepcionista me dijo que no había ninguna persona registrada con ese nombre y que quizá me había equivocado de hotel. Me fui sin discutir, pero ya estaba seguro de que Laura estaba allí, porque la chica había llamado a alguien y su tono fue demasiado cuidadoso para ser casualidad. Volví al coche y decidí esperar. No sabía si iba a estar 10 minutos o 3 horas, pero no me importaba. A las 11:20, vi salir a Laura con el mismo hombre que iba en el coche. Él llevaba una mochila pequeña y ella, la misma ropa con la que la vi anoche antes de acostarnos. No se dieron la mano ni nada parecido, pero la forma en la que se miraban no era de amigos. Subieron a un taxi y yo arranqué para seguirlos. No soy detective, pero mantuve la distancia y no me perdieron de vista. El taxi los dejó en una cafetería en el centro. Aparqué en doble fila y me quedé observando por la ventana. Tomaron algo rápido, ella miraba el móvil constantemente y él hablaba más que ella. Después se levantaron y se despidieron en la puerta con un abrazo que duró más de lo normal. Él se fue caminando y ella pidió otro taxi. En ese momento dudé si volver a casa y esperarla o seguirla. Elegí seguirla. El taxi la dejó a 3 calles de casa, lo cual me pareció extraño. Caminó hasta el portal y subió. Aparqué en mi sitio, entré y la encontré en la cocina, como si nada. Me saludó con un no sabía que ibas a salir tan temprano y yo respondí con un tenía cosas que hacer mientras intentaba mantener la calma. No quería acusarla sin pruebas sólidas, pero tampoco podía fingir que no había visto nada. Me fijé en que no llevaba el anillo y tenía el pelo algo revuelto, como si no se hubiera peinado desde que se levantó. Al mediodía, mientras comíamos, le pregunté directamente qué había hecho esa mañana. Contestó que había quedado con una amiga para desayunar y ponerse al día.
Le pedí el nombre y dijo Marta, una compañera de trabajo que conozco de vista. Le pregunté en qué cafetería habían estado y me dio otro nombre, no el que yo había visto. No la contradije, solo asentí, pero por dentro estaba seguro de que me estaba mintiendo. Por la tarde, aproveché que se metió a duchar para entrar en su bolso. No encontré nada raro, solo la cartera, las llaves y el móvil. No soy de revisar teléfonos, pero esta vez lo hice. Estaba bloqueado con huella, así que no pude avanzar, pero en la pantalla vi una notificación de un mensaje de Luis que decía avísame cuando llegues. No conozco a ningún Luis en su círculo cercano. Guardé la imagen en mi cabeza y me prometí que la próxima vez que dejara el móvil desbloqueado lo revisaría a fondo. Esa noche no pude dormir bien. Me levanté a beber algo y la vi en el salón, mandando mensajes con el brillo de la pantalla reflejándose en su cara. No me vio, y yo no dije nada. Me quedé unos segundos observando antes de volver a la cama. Me desperté con la sensación de que había cruzado una línea de la que ya no había vuelta atrás, porque a partir de ese momento mi prioridad pasó a ser descubrir quién era ese hombre y qué estaba pasando exactamente. Al día siguiente, me inventé que tenía que hacer unas horas extra para poder seguirla si salía. Llevé el coche al trabajo, lo dejé allí y me moví con el de mi hermano, que me prestó sin hacer preguntas. A media mañana me llamó diciendo que tenía que ir a ver a su madre porque se encontraba mal. Era mentira, lo supe por la forma en que lo dijo, rápida y sin detalles. Me acerqué a su trabajo y la vi salir a los 10 minutos con el mismo hombre del hotel. Esta vez iban andando, charlando y sonriendo. Lo seguí hasta un portal en una calle pequeña, donde entraron sin mirar atrás. Esperé más de una hora. Cuando salieron, ella iba con el pelo recogido y él llevaba la camisa fuera del pantalón. No necesitaba más explicaciones, pero aún así hice fotos. No me tembló el pulso, porque sabía que algún día las iba a necesitar. Cuando llegó la noche, Laura actuó como si no hubiera pasado nada. Habló de la compra, de una serie que quería ver y de que el fin de semana podríamos ir a comer fuera. Yo asentí, pero mi cabeza estaba en otro sitio. Ya no era solo una sospecha, ya no era una corazonada. Tenía la certeza de que mi mujer estaba viéndose con otro hombre, y lo peor es que lo hacía con una tranquilidad que me dejaba claro que no pensaba parar. No quise esperar más de 2 días para hablar con Laura, porque el silencio empezaba a hacerme perder el control y sabía que, cuanto más tiempo pasara, más cómoda se iba a sentir mintiéndome. Elegí el jueves por la noche porque no tendría excusa de trabajo ni podría salir corriendo con alguna historia improvisada. Preparé la cena como siempre, para que no sospechara nada, y cuando nos sentamos, esperé a que terminara el primer plato antes de abrir la conversación. Me miró extrañada cuando dejé los cubiertos a un lado y le dije que necesitábamos hablar en serio. Laura preguntó qué pasaba y yo le contesté con calma que sabía perfectamente que no había estado con Marta en la cafetería el otro día, que había estado con un hombre, y que ese mismo hombre era con quien había pasado la noche en el Hotel Bahía. Se puso tensa, soltó una pequeña risa irónica y dijo que estaba diciendo tonterías. Le repetí que no estaba inventando nada, que la había seguido, que había visto cómo entraba con él en un portal y cómo salían después, y que tenía fotos para demostrarlo. En ese momento dejó de reírse y me miró con una mezcla de rabia y nerviosismo. ¿Me seguiste?, preguntó levantando la voz. Sí, y lo volvería a hacer, respondí sin apartar la mirada. Porque tú no me ibas a contar la verdad por tu cuenta. Ella empezó a mover las manos, diciendo que estaba invadiendo su privacidad, que no tenía derecho, que eso era enfermizo. Yo le contesté que lo realmente enfermizo era tener una relación paralela y llegar a casa sonriendo como si nada. Intentó negarlo una vez más, pero cuando vio que no me movía ni un centímetro de mi postura, pasó a la fase de justificación. Dijo que él era solo un amigo con el que había estado hablando mucho últimamente, que sí,
que habían pasado la noche en el hotel, pero que fue porque habían bebido y no le apetecía conducir de vuelta a casa. Le dije que no me tratara como un idiota, que no necesitaba excusas de bar de carretera, y que si estaba con otra persona, lo dijera claramente. En ese momento explotó. Se levantó de la mesa, empezó a gritar que estaba harta de mi control, que siempre estaba pendiente de lo que hacía, que nunca la dejaba respirar. Le recordé que hasta ese día jamás le había revisado nada ni seguido a ningún sitio, y que si lo hacía ahora era porque me había obligado con su comportamiento. La discusión subió de tono rápidamente. Ella me acusaba de arruinar la relación con mis sospechas y yo le decía que la relación ya estaba arruinada por sus actos. En un momento dado, golpeó la mesa con fuerza y dijo que llevaba meses sintiéndose sola, que yo estaba más pendiente de mis problemas en el trabajo que de ella, y que con Luis se sentía escuchada. Fue la primera vez que dijo su nombre en voz alta. Me quedé mirándola, procesando que no solo estaba confirmando todo, sino que además lo decía con una naturalidad que me encendió todavía más. Entonces lo admites, dije. ¿Estás con él? No estoy con él, respondió, simplemente me entiende más que tú. Ese simplemente me atravesó como un cuchillo. Le dije que si tanto la entendía, que se fuera a vivir con él, que yo no iba a compartir mi casa con alguien que estaba jugando a dos bandas. Ella me desafió diciendo que no pensaba irse, que el piso estaba a nombre de los dos y que si alguien debía irse era yo. En ese momento me di cuenta de que no iba a reconocer el daño que había hecho, y que además estaba dispuesta a quedarse y seguir con esa doble vida si yo lo permitía. La tensión fue subiendo hasta que me acerqué y le dije, muy despacio, que si no me decía toda la verdad en ese momento, al día siguiente enseñaría las fotos a su familia y a la gente de su trabajo. Me miró con desprecio y dijo que no me atrevía. Le respondí que podía apostar lo que quisiera a que sí. Nos quedamos mirándonos varios segundos, hasta que ella giró la cara y dijo que sí, que había estado con él varias veces, que lo conoció en una cena de empresa y que empezaron a verse porque necesitaba algo diferente. Le pregunté si ese algo diferente incluía pasar la noche en hoteles y mentirme en la cara durante semanas. Me dijo que sí, pero que no lo veía como una traición, sino como una búsqueda personal. Ese intento de disfrazar una infidelidad con palabras bonitas me enfadó todavía más. Le dije que si quería buscarse a sí misma, que lo hiciera fuera de mi vida. Ella se encogió de hombros y dijo que no iba a decidir nada esa noche, que estaba cansada de discutir, y se fue al dormitorio dando un portazo. Me quedé en el salón, con los platos fríos sobre la mesa, repasando cada palabra. Ya no había duda, ya no había espacio para interpretaciones. Laura había admitido que tenía algo con otro hombre, y lo había hecho sin mostrar ni un atisbo de arrepentimiento. Lo único que parecía molestarle era que yo la hubiera descubierto. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. No cruzamos palabra hasta la mañana siguiente, cuando salió de casa sin desayunar y sin decir a dónde iba. Yo ya estaba pensando en la manera de dar el siguiente paso, uno que dejara claro que no iba a permitir que me tratara como un segundo plato. El viernes por la mañana me levanté antes que ella. No hice ruido, pero tenía claro que no iba a pasar otro día esperando a ver qué hacía. Me senté en la mesa de la cocina con el portátil y empecé a organizar todo lo que había ido recopilando, las fotos a la salida del portal, la imagen del coche en el hotel que me había pasado el vecino, un par de capturas que había conseguido del móvil cuando lo dejó desbloqueado unos segundos. No eran muchas, pero bastaban para demostrar que lo que había dicho la noche anterior no eran simples charlas con un amigo. La clave era decidir a quién se lo enseñaría y en qué momento. No quería un escándalo inmediato que me dejara sin margen para moverme, así que opté por un plan que le hiciera sentir que todo se le podía caer encima en cualquier instante. Primero hablé con un amigo que trabaja en el mismo sector que Luis, el otro hombre, para pedirle información.
Le dije que necesitaba saber en qué empresa trabajaba exactamente, en qué puesto y si tenía algún tipo de relación contractual con la empresa de Laura. A mediodía me envió un mensaje confirmando que sí, que habían coincidido en un proyecto y que probablemente seguirían trabajando juntos durante unos meses. Eso me dio una idea más precisa de por dónde podía presionar. Cuando Laura volvió esa tarde, yo ya había preparado una carpeta con toda la información. No se la enseñé, pero la dejé bien visible sobre la mesa del comedor. Ella la miró al pasar y me preguntó qué era. Respondí que eran cosas que tal vez le interesarían a varias personas y no añadí más. No dijo nada, pero la vi fruncir el ceño antes de irse a cambiar. Esa noche no cenamos juntos. El sábado, mientras ella salía a hacer la compra, aproveché para llamar a su hermana. No le conté todo, solo le insinué que Laura estaba metida en algo que podía complicarle la vida y que necesitaba que hablara con ella. Su hermana me hizo un par de preguntas, pero le dije que prefería que lo escuchara de Laura directamente. Sabía que eso iba a obligarla a dar explicaciones incómodas y a ponerse nerviosa. Por la tarde, me escribió Luis desde un número desconocido. El mensaje decía que si tenía un problema con él, lo hablara directamente y dejara a Laura en paz. Le respondí con una sola frase: si supieras todo lo que sé, no estarías tan tranquilo. No contestó, pero era suficiente para que entendiera que no me iba a quedar de brazos cruzados. El domingo, día que normalmente pasábamos en familia, hice justo lo contrario, salí de casa temprano, estuve todo el día fuera y no contesté a ninguno de sus mensajes. Por la noche, cuando llegué, le dije que me había reunido con un par de personas que podían estar muy interesadas en conocer ciertos detalles sobre sus escapadas. Ella intentó mantener la calma, pero me dijo que no iba a tolerar amenazas. Le respondí que no eran amenazas, sino avisos, y que podía poner fin a todo si tomaba la decisión correcta. ¿Qué decisión?, preguntó con un tono a medio camino entre la rabia y la inquietud. Terminar por completo con él, decírmelo a la cara y aceptar que esto tiene consecuencias, contesté sin levantar la voz. Ella dijo que no pensaba darme el gusto, que no me debía explicaciones y que no iba a dejarse manipular. Yo asentí y le dije que entonces seguiríamos adelante, pero que no le gustarían los resultados. El lunes por la mañana envié un sobre cerrado a su trabajo, dirigido a ella, que contenía una copia impresa de una de las fotos y un breve mensaje: recuerda que siempre hay alguien mirando. No puse remitente, pero sabía que reconocería mi letra. No buscaba que se sintiera amenazada físicamente, sino que entendiera que no podía seguir haciendo su vida con él como si nada. Durante esa semana, reduje al mínimo cualquier conversación con ella. Hablábamos solo de lo estrictamente necesario y evitaba mirarla más de lo imprescindible. El silencio no era por falta de ganas de decir cosas, sino porque sabía que eso le generaba más incomodidad que cualquier grito. Una noche intentó hablar, diciendo que estaba harta de la tensión y que no veía el sentido de alargarlo. Le respondí que el sentido era que aprendiera que no podía jugar conmigo y salir ilesa. La última parte de mi plan llegó el viernes. Había guardado para ese momento un archivo con todas las pruebas, bien ordenadas y comentadas. Lo imprimí y preparé 3 sobres, uno para sus padres, otro para su jefe y otro para ella. No los envié, simplemente los dejé encima de la mesa cuando salió por la tarde, junto a una nota que decía: mañana decidiré qué hacer con ellos. Piensa bien lo que vas a decir esta noche. Cuando volvió y vio los sobres, se quedó quieta varios segundos. Me preguntó si de verdad iba a enviarlos. Le dije que dependía de ella, que quería escuchar de su propia boca que todo había terminado y que me diera una razón para no hacerlo. La tensión en el ambiente era tan espesa que apenas podía escucharse el ruido de la calle. Finalmente, dijo que no volvería a verlo, que no valía la pena perderlo todo por él, y que haría lo que hiciera falta para que yo no mandara nada. No le creí del todo,
pero era la primera vez que la veía reconocer que había algo que perder. Guardé los sobres en un cajón y le dije que no me olvidaba de lo que había pasado, pero que al menos ahora sabía que podía hundirla cuando quisiera. No era perdón, no era reconciliación. Era equilibrio, aunque fuera temporal, y eso me bastaba para pasar a la siguiente fase, decidir si me quedaba o me iba. Pasaron un par de semanas en una calma tensa que no tenía nada de natural. Laura intentaba retomar ciertas rutinas, como si la simple repetición de gestos pudiera borrar lo ocurrido, pero yo no estaba en ese punto. Seguía revisando cada una de sus salidas, no porque quisiera controlarla, sino porque no confiaba en una sola palabra suya. Ella lo notaba, y en lugar de esforzarse por ganarse de nuevo mi confianza, parecía esperar a que yo dejara de darle importancia por puro desgaste. Me di cuenta de que, si no poníamos las cartas sobre la mesa de forma definitiva, acabaríamos viviendo juntos como dos desconocidos que apenas comparten techo y gastos, y eso no era lo que yo quería para mi vida. Una noche, después de cenar, le dije que se sentara conmigo en el salón, que no era una charla más, sino la última oportunidad que teníamos para hablar del futuro. Me miró con cautela, como si estuviera evaluando cuánto riesgo corría en esa conversación. No quise empezar con rodeos. Le recordé que la había descubierto, que había admitido su relación con Luis y que, aunque había dicho que lo había dejado, no había hecho nada para reparar el daño. Le expliqué que mi silencio de las últimas semanas no era aceptación, sino una pausa para pensar con frialdad. Quiero que me digas claramente si quieres seguir casada conmigo, le dije, pero no me sirve un sí automático. Quiero saber por qué. Quiero una razón que no sea por costumbre o por miedo a perder comodidades. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, y me dijo que si quería seguir, que no imaginaba su vida sin mí, que lo de Luis había sido un error del que ya se había dado cuenta. Le pregunté entonces por qué no había mostrado arrepentimiento cuando la enfrenté, y contestó que en ese momento estaba acorralada, que no quería darme la satisfacción de verla débil. No es cuestión de satisfacción, le respondí. Es cuestión de saber que eres capaz de reconocer lo que hiciste y de pedir perdón de verdad. Hasta ahora no lo has hecho. Guardó silencio unos segundos y luego dijo que lo sentía, que no había pensado en las consecuencias y que se había dejado llevar. No sonaba convincente, pero era la primera vez que escuchaba esas palabras. Le dije que las aceptaba, pero que un perdón sin cambios no valía nada. Le pedí que me explicara qué pensaba hacer para recuperar la confianza que había destruido. Me habló de ser más transparente, de no ocultarme nada, de evitar cualquier contacto con Luis, pero lo decía con un tono mecánico, como si estuviera recitando una lista aprendida de memoria. En ese momento entendí que no había una verdadera intención de reconstruir nada, solo la voluntad de evitar que yo diera el paso de irme. Le dije que había pensado seriamente en separarnos, que había calculado incluso cómo repartiríamos los bienes y que tenía claro que, si me quedaba, sería bajo nuevas reglas que yo mismo pondría. Ella me preguntó cuáles eran y le respondí que, para empezar, todo lo relacionado con Luis debía cortarse de forma comprobable. También le dije que no pensaba tolerar un solo indicio de ocultamientos o medias verdades y que, si eso ocurría, me iría sin avisar. Su reacción fue fría. Dijo que aceptaba esas condiciones, pero que no quería vivir bajo la amenaza constante de que yo me marchara. Le contesté que esa amenaza no era nueva, que la había creado ella misma cuando decidió involucrarse con otro y seguir con la mentira. Añadí que no le pedía nada que no se le pediría a cualquier persona que quiere mantener su matrimonio después de una infidelidad. La conversación se alargó más de una hora. Pasamos por reproches, por intentos de justificación, por momentos de silencio incómodo. En un instante pensé que podía funcionar, que tal vez el simple hecho de poner límites claros podría mantener la situación bajo control,
Pero inmediatamente me di cuenta de que lo que estaba intentando era negociar con alguien que no estaba dispuesto a luchar por lo que teníamos, sino solo a conservar una posición cómoda. Le dije que la decisión final la tomaría esa misma semana y que, si decidía irme, no iba a haber segundas oportunidades. Ella asintió sin discutir, pero en sus ojos vi que no creía que fuera capaz de dar el paso. Tal vez pensaba que me aferraría a lo que quedaba por costumbre o por miedo a empezar de cero. Esa noche me acosté con una claridad que no había sentido en meses. Ya no estaba enfadado como en los primeros días ni con esa energía de venganza que me había mantenido activo. Ahora lo que sentía era una especie de certeza fría, o recuperaba mi dignidad tomando una decisión definitiva, o iba a pasar el resto de mi vida aceptando algo que me destrozaba por dentro. Durante los días siguientes observé su comportamiento sin decir nada. No hubo gestos de acercamiento reales, no hubo intentos sinceros de reparar nada. Todo era rutina, casi una coreografía vacía. Esa falta de iniciativa fue lo que terminó de decidirme. La mañana del sábado, mientras ella dormía, preparé una maleta con lo necesario y metí en una carpeta toda la documentación que podía necesitar. Antes de salir, dejé una carta sobre la mesa del salón explicando que me iba, que no quería seguir viviendo en una relación rota y que no había visto de su parte ningún esfuerzo genuino por cambiar. Le dejé también una copia del acuerdo de separación que había preparado con un abogado, invitándola a revisarlo y a firmarlo cuando estuviera lista. No cerré la puerta de un portazo ni me despedí con grandes palabras. Simplemente salí, sabiendo que lo que quedaba entre nosotros ya no tenía arreglo. El primer día fuera de la casa fue extraño, no tanto por el cambio físico del lugar, sino por el silencio. Me instalé en un pequeño piso amueblado que había alquilado por 6 meses para no comprometerme de inmediato con algo más definitivo. El sitio era básico pero suficiente, y lo que más valoré fue que no tenía recuerdos compartidos con Laura. Esa primera noche, sentado en la mesa con una cena improvisada, revisé mentalmente todo lo ocurrido en el último mes. Lo que al principio había sido un golpe de traición y rabia se había transformado en una secuencia de decisiones que me llevaron a este punto. No sentía alivio total, pero tampoco arrepentimiento. A los 2 días me escribió un mensaje largo, diciendo que no entendía por qué había tomado una decisión tan radical, que podríamos haber seguido intentándolo. Lo leí varias veces y respondí de forma breve, explicando que no se trataba de no intentarlo, sino de que no había visto en ella la voluntad de reparar nada. No hubo insultos ni amenazas, solo un cierre claro. Su respuesta fue un haz lo que quieras y desde entonces la comunicación se limitó a lo estrictamente necesario para asuntos legales y la venta del piso. La semana siguiente me reuní con el abogado para afinar los términos del acuerdo. No teníamos hijos ni deudas importantes, así que todo era cuestión de repartir los bienes y cerrar cuentas conjuntas. Mi prioridad era que el proceso fuera rápido y sin dramatismos, porque no quería alargar un vínculo que para mí ya estaba roto. En paralelo, algunos amigos en común empezaron a preguntarme qué había pasado, y decidí no dar demasiados detalles. Les dije que nuestras diferencias habían llegado a un punto sin retorno. No me interesaba entrar en una guerra de versiones. Fuera del aspecto legal, me encontré con que tenía mucho tiempo libre. Empecé a ocuparlo con cosas que había dejado de lado durante años, como volver a correr por las mañanas y salir más con mis hermanos. Me di cuenta de que, durante el matrimonio, había adaptado gran parte de mi vida a los horarios y preferencias de Laura, y que ahora podía decidir sin negociar cada paso. Esa libertad me resultaba extraña al principio, pero poco a poco empecé a disfrutarla. Una tarde, revisando el correo electrónico, encontré un mensaje de un compañero de trabajo que me había visto en el barrio donde vive Luis. Me dijo que lo había visto salir de un bar con Laura, apenas una semana después de que yo me fuera. No me sorprendió, pero confirmé que mi decisión había sido la correcta.
No le respondí al mensaje ni lo usé como argumento contra ella, simplemente lo archivé y seguí con mis asuntos. Saber que no había cambiado solo reforzaba mi convicción de que no había nada que lamentar. La firma del acuerdo llegó un mes después. Nos encontramos en la oficina del notario, intercambiamos un saludo formal y firmamos sin más. Al salir, ella me dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le contesté que no se trataba de perdón, sino de aceptar que habíamos llegado al final. Me dio un gesto de asentimiento y se fue sin mirar atrás. Ese fue, probablemente, el momento en que entendí que no habría reconciliación ni amistad futura, solo un cierre definitivo. Con el tiempo, empecé a reflexionar sobre lo que había aprendido. Me di cuenta de que la confianza no se recupera por inercia, que no basta con esperar a que las cosas vuelvan a ser como antes. También entendí que la reacción inicial de rabia me había dado energía para actuar, pero que la verdadera fortaleza estaba en sostener la decisión cuando la emoción ya no era tan intensa. No me veía como una víctima, sino como alguien que había elegido no vivir en una situación que no merecía. Meses después, vendimos el piso y repartimos el dinero. Con mi parte, compré un apartamento pequeño en una zona tranquila. No era lujoso, pero era mío y no había nada allí que me recordara discusiones o mentiras. Lo decoré a mi manera y lo convertí en un espacio donde podía invitar a quien quisiera sin pensar en explicaciones o tensiones. Esa sensación de control sobre mi entorno era algo que no había tenido en años. En lo personal, dejé de seguir cualquier rastro de Laura o de Luis. No revisé redes sociales ni pregunté a conocidos. No porque me diera igual, sino porque entendí que alimentar la curiosidad solo retrasaría mi proceso de cerrar la etapa. Elegí invertir esa energía en reconstruir mi vida, en planificar viajes cortos, en ampliar mi círculo social y en retomar proyectos que había abandonado. Hoy, mirando atrás, veo que todo lo ocurrido se concentró en apenas un mes, pero ese mes redefinió por completo mi vida. Pasé de pensar que mi matrimonio tenía bases sólidas a aceptar que esas bases se habían erosionado sin que yo lo quisiera ver. No puedo decir que esté agradecido por lo ocurrido, pero sí que me obligó a moverme, a no quedarme atrapado en una rutina que me desgastaba. Si alguien me preguntara qué haría diferente, probablemente diría que habría hablado antes, que habría enfrentado las señales desde el principio. Sin embargo, también sé que no puedo cambiar la secuencia que me llevó aquí. Ahora solo me queda seguir adelante, sin mirar atrás, con la certeza de que tomé la decisión que me permitió recuperar mi dignidad y mi tranquilidad. Ese es el final de mi historia con Laura. No hay giros posteriores ni reencuentros inesperados. Solo un cierre limpio y la vida que sigue, esta vez bajo mis propias reglas y con la lección bien aprendida de no ignorar nunca lo que me dice la realidad, por incómodo que sea.